de Dios en el capítulo 1, versículo 4 dice: pues vino palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Fíjese lo que está diciendo aquí, hermanas y hermanos queridos. Dice que antes de que Jeremías haya nacido, ya Dios lo había formado. Ya Dios formó su cuerpo. Ya Dios formó sus pensamientos. Dios dio talentos especiales a Jeremías. Aleluya. Dios puso algo especial en Jeremías. Le dio un llamado especial, un llamado divino. ¿Y qué dice más abajo? Dice: y lo santifiqué, dice, te formé, te conocí antes de haberte formado en el vientre. ¿Por qué antes? Porque antes ya Dios tenía pensamientos, ya tenía propósitos para Jeremías. Al igual que ha tenido propósitos para ti, que te ha formado a ti, que formó tus cualidades, que formó tus talentos desde el vientre de tu madre. Aleluya. Estás aquí porque Él te amó primero. Estás aquí porque Él te formó, porque Él tiene propósitos grandes para tu vida. Aleluya. Pero a veces no lo entendemos. Y cuando vienen esos llamados hacia nosotros, se nos salen las lágrimas, lloramos, sentimos temor, decimos no sé, pero ¿por qué yo? Así lo hizo también Moisés. Moisés también, cuando recibió el llamado, dijo: yo no sé hablar, soy tartamudo. No conocía, no entendía que ya Dios lo había predestinado, lo había llamado, lo había formado también desde el vientre de su madre. Así como usted y yo hemos sido formados y hemos sido llamados, aleluya. Pero el llamado conlleva sufrimiento. Es lo que muchos no entendemos. El llamado conlleva lágrimas, conlleva soledad a veces, conlleva críticas, conlleva a veces cosas que nosotros no entendemos en el momento. No las entendemos, porque no entendemos lo más importante, que es que Dios ya nos había predestinado, ya Dios nos había llamado, aleluya. Y en el proceso del llamamiento vienen esas lágrimas, vienen esos desánimos a veces, porque nos sentimos solos, así como se sentía Jeremías. Seguimos hablando. Varias prédicas de Jeremías, como el profeta, lo describe como el profeta llorón. Incluso en la introducción del libro, como dije, lo llaman o lo describe como el profeta llorón. Pero analizando su vida a través de la escritura, podemos entender sus temores y hasta identificarnos en muchos de ellos. Nos identificamos con Jeremías, y en el momento usted va a decir: no, yo no me puedo identificar con Jeremías, pero tal vez usted diga: sí, yo me identifico con Jeremías. Nos identificamos con Jeremías. Para empezar, Jeremías no quería el llamado de profeta. Cuando Dios a usted lo llamó con un ministerio, yo pregunto: ¿estaba usted dispuesto a decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí? Muchos sí, muchos rapidito alzaron sus manos y dijeron: sí, Señor, envíame a mí, lo acepto, ven aquí, Señor, envíame a mí. Pero otros dijeron: no, ese no es mi llamado. Es que no sé cómo hacerlo. Es que no tengo experiencia. Es que no tengo facilidad para hablar, no lo tengo. ¿Verdad? En esa parte nos identificamos con Jeremías, que dijo: no sé hablar, Señor, soy muy jovencito, no tengo experiencia. Y de esa manera nosotros nos identificamos, aun cuando nosotros sentimos que hacen un llamado y dicen: el Señor te ha llamado a ser pastor, el Señor te ha llamado a ser profeta, el Señor te ha llamado a ser evangelista, el Señor te ha llamado a levantar iglesias, a ir a las misiones. El corazón te late porque sabes que Dios te está llamando, y rapidito empieza a latir, pero muy dentro de tu carne, no entendiendo el llamado, no entendiendo el propósito, dice: no puedo hacerlo, no puedo, ese no es mi llamado. Mi llamado es otra cosa.
no es por temor. Tenemos que entender, hermanos, que Dios nos quiere quitar el temor. Cuando Dios nos da el llamado, Dios no quiere quitar ese temor de nosotros. Quiere que confiemos y que dependamos en que Él ya nos formó, nos dio el llamado, porque ya Dios nos entregó la autoridad en nuestras manos. Él entregó ese poder en nuestras manos. Él entregó en nosotros lo que hemos de hablar y a dónde hemos de ir. Y Dios lo único que quiere es que nos pongamos en sus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Mi pregunta es, ¿hemos meditado en esto? ¿Hemos meditado nosotros en el llamado que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Lo hemos hecho? Por eso es que son muchas lágrimas. Por eso es que hay mucha soledad a veces. Porque no hemos entendido el propósito de Dios. El propósito de Dios conlleva sacrificios. A veces el llamado de Dios te exige ciertas cosas que tú no estás de acuerdo. Que tu carne rehúsa aceptar, o rehúsa obedecer, o rehúsa entender que lo que Dios quiere es que vayas por este camino. Pero a veces nosotros decimos, no queremos ir por este más ancho, porque por aquí no tropezamos, por aquí está bonito, no hace sombra, no hace mucho sol, por aquí es mejor. Pero el Señor dice, no, por aquí están las espinas entre medio de las rosas, por ahí quiero que vayas. Entre medio de las rosas, por ahí quiero que vayas. Ahí por donde hay piedras, por ahí quiero que camines. No, Señor, pero por acá el camino es más liso y no me voy a hincar, no me voy a hacer daño en los pies. No, pero por aquí quiero que camines. Y saltamos, corremos y nos vamos porque decimos, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Como una hija de Dios, ¿cómo Dios va a permitir que yo pase por ese camino donde al final voy a salir toda herida? Voy a salir herida. Mi corazón se va a romper, mis pies se van a dañar. No voy a poder caminar luego, voy a sangrar, voy a llorar, voy a sufrir. Entendemos, hermanos. Pero yo quiero decirte que Dios quiere formarte. Dice aquí, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios nos quiere formar. Dios nos está dando el llamado, pero nos quiere formar. Nos quiere poner en las manos del alfarero. Quiere que donde nosotros veamos negativo, veamos positivo. Cuando veamos las cosas negativas, nosotros las veamos positivas. Aleluya. Dice, yo te conocí, yo sé tus temores. Yo sé tus temores, yo sé que tienes temor en muchas cosas. Tal vez sé, y también sé que no sabes hablar. Pero yo quiero que dependas de mí. Yo quiero que tú sepas que yo soy el que te voy a dar la palabra en la boca. Yo soy el que te voy a dirigir por donde caminar. Yo soy el que te voy a formar. Aún lo que estés pasando, las cosas pasan con un propósito. Aún lo que te dicen, aún la tristeza, los desánimos pasan con un propósito para fortalecernos en este caminar. Porque no me digan ustedes que de todo y cada una de las cosas que nos suceden, Dios nos forma para bien. Y Dios nos fortalece las raíces. Y cuando nos paramos somos más fuertes que al principio. Aleluya. Y ustedes pueden decirme también que desde que conocieron a Cristo hasta el día de hoy, desde que fueron el primer día que fueron salvos al día de hoy, ustedes han crecido. Ustedes se han fortalecido. Gracias, Dios. ¿Que todavía hay que trabajar? Sí. Todavía tenemos que trabajar. Aleluya. Aleluya. Todavía tenemos que trabajar mucho, ¿verdad? En nosotros mismos. Pero lo más bonito que tenemos es que tenemos un Dios de justicia, un Dios de amor y un Dios que nos dirige. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios sabe que no tenemos la capacidad y sabe que vamos a poner excusas. Que nos desconcentramos de lo que Dios quiere hacer en tu vida, nos desconcentramos. Muchas veces nos desconcentramos. Muchas veces Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, pero poniendo nosotros nuestra opinión y poniendo nosotros el gusto, nuestros deseos, dañamos el plan de Dios. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a ser obedientes a Él.
Jeremías no se daba cuenta de que Dios estaba diciéndole: antes que te formase en el vientre, antes que naciera, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Si Dios lo estaba santificando, era porque quería quitarle los temores y era porque quería moldearlo, porque quería formarlo. Que él sabía que había potencial en Jeremías, así como sabe que hay potencial en ti. Hablaba yo con una hermana que amo mucho al Señor y yo le decía, ella me preguntaba: ¿por qué pasan ciertas cosas en mi llamado? Y el Señor puso en mi corazón decirle: porque a veces nosotros no permitimos que el Señor obre en nuestro llamado. Nosotros accionamos en nuestro llamado. Nosotros tomamos decisiones en el llamado que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Y no permitimos que Dios haga. Y al no permitir que Dios haga, y que nos pase por fuego, y que nos moldee, y que nos quite de aquí algunas libritas, y de aquí otras libritas. Y estoy hablando de cosas, ¿verdad?, que ponemos en el camino como tropiezo en el llamado. Seguimos siendo iguales, no podemos crecer en el llamado. Y a veces tenemos que empezar en el punto cero, cuando ya estábamos en el 10. Amén, ¿me están entendiendo, hermanos? Amén. Jeremías no entendía que Dios era el que iba a obrar en él. Dice, Jeremías entendió lo que le dijo en el versículo 6. He aquí, no sé hablar porque soy un niño. Eso era lo único que entendía en ese momento Jeremías, que él era un niño y que no podía hablar. Lo que no entendía, que ya Dios lo había formado cuando lo santificó y él solo tenía que estar dispuesto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos en el llamado? Pero no es solamente estar dispuesto en el llamado, es obedecer a la palabra de Dios, es obedecerle a Dios. Le estamos obedeciendo a Dios en el llamado. Pero a Jeremías lo estaba llamando con un llamado divino de profeta, no solamente a Judá, sino a las naciones. ¿Y el llamado tuyo cuál es? Aleluya. Gloria. ¿Cuál es tu llamado? ¿Reconoces hoy tu llamado? Tu llamado de pastor, de evangelista, tu llamado de maestro, tu llamado de servicio. Gracias, Dios. Tu llamado a hospedar en las casas, en tus casas. Tu llamado a llevar a un vecino, a un compañero, a alguien, un hermano, a la iglesia en tu carro. Qué difícil a veces son los llamados, ¿verdad? Aleluya. Porque aún a veces decimos que no tenemos gasolina en nuestro carro y no podemos ayudar al hermano a llevarlo a la iglesia. Son tropiezos que a veces uno pone en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Una vez nosotros íbamos para la iglesia en Panamá, cuando estábamos en Panamá, y íbamos un poquito tarde, porque pasó ciertas situaciones. Mi esposo siempre le gusta llegar temprano a la iglesia, pero en el camino llama una hermana y le dice: no tengo carro, me pueden venir a buscar. Y mi esposo en ese momento, no era pastor, éramos miembros, en ese momento me dice: no, yo no puedo. ¿Pero por qué no puedes? Le decía yo. Le decía: porque estamos tarde y a mí no me gusta llegar tarde a la iglesia. ¿Por qué no me llamo temprano? Y le decía: santo, pero es necesario que pasemos, aunque lleguemos tarde. Yo siento que tenemos que ir a buscar a la hermana. Y fuimos a buscar a la hermana. Y en el transcurso de su casa a la iglesia, tuvimos que estarla ministrando. Fue de gran bendición. Y luego, santo, mi esposo decía: gracias a Dios que le dimos un rayo a la hermana. A veces nosotros tenemos que pensar de esa manera, que a veces Dios nos desvía por ciertos lugares, porque Dios tiene propósitos con ciertas personas, no solamente con ellas, sino también para nosotros, porque no solamente se ministra a ellas, sino que Dios nos ministra a nosotros. Amén. ¿Qué uso le estamos dando nosotros al llamado que Dios nos está dando? Hay muchos llamados en la alabanza, en la limpieza de la iglesia. Hay muchos llamados. ¿Cómo nosotros estamos respondiendo a ese llamado? ¿Cómo le estamos respondiendo? ¿Con lágrimas, con tristeza, con soledad? Fíjese, Jeremías lloraba, Jeremías se lamentaba, porque Jeremías estaba viendo la condición del pueblo de Israel. Jeremías venía de una familia sacerdotisa, sabía los mandamientos y decretos del Señor.
porque sabía que no le iban a responder. Él lloraba porque sabía que también a él le iban a dar la espalda, porque no iban a creer en la palabra de Dios. Él lloraba por eso, él lloraba por la condición del pueblo. Señor, ¿cómo no me van a escuchar? No escucharon a Isaías, no escucharon a Micaías. No lo escucharon, porque también antes de Jeremías también hablaron esos profetas al pueblo y no le hicieron caso, le dieron la espalda. Pero Dios lo había formado a Jeremías. Y él lloraba, hermanos, porque estaba solo. Y porque el Señor también le dijo, no te puedes casar, no puedes tener hijos aquí, no puedes tener hijas, no puedes casarte. Mientras tú estés ejerciendo el llamado que yo te he dado en este lugar, te tienes que separar, te tienes que apartar, no te puedes casar. ¿Cómo se sentiría Jeremías? Wow, este llamado es fuerte, es fuerte. Este llamado yo tengo que dejar de hacer cosas que tal vez a él le gustaban. Este llamado también ocasiona que usted deje cosas que a usted le gusta hacer. Que quizás tiene que apartarse de muchas cosas que a usted le guste hacer. El llamado de Dios es especial. Él te formó, Él te da palabra, Él te dirige, Él te da la autoridad, pero tú también tienes que apartarte. Tú también tienes que oír la voz del Señor y apartarte, hermanos. ¿Te estás apartando del Señor? ¿Te estás apartando del Señor o te estás apartando para el Señor? Gracias, Dios. Es algo que nosotros tenemos que meditar en estos tiempos, hermanos. Porque como a Jeremías Él nos llamó, nos santificó, nos está formando. Y la formación, hermanos, no es instantánea. La formación es paso por paso, paso por paso. Aún la hermana Noemí hablaba, ¿verdad?, de cómo ella se sintió desanimada y cómo palabras hirientes llegaron a su corazón y trataron de herirla más de lo que estaba, más desanimada de lo que estaba. Pero aún en eso el Señor se glorifica y te forma más fuerte. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que aún en la adversidad, en la prueba, en la prueba que obtengamos, nos hagamos más fuertes en el Señor. Aleluya. Es lo que quiere de nosotros. Gracias, Dios. Aleluya. Que lo mantengamos firmes, fuertes, obedientes a Él. Y Dios va a hacer grandes cosas. Jeremías se mantuvo a pesar de la oposición. ¿Saben que su ministerio duró 50 años? Y en esos 50 años no hubo uno convertido. Ni uno se convirtió. ¿Dónde dice en el libro de Jeremías que en los 50 años se convirtieron a Cristo o se arrepintieron a Cristo? No hubo ninguno. Vino juicio. Así como le dio el Señor, lo puso como atalaya, como voz, ¿verdad?, del profeta en Israel. También lo dio a las naciones. No se arrepintieron. No se arrepintieron, ninguno de ellos. Vino juicio sobre el pueblo de Israel. Pero Jeremías se mantuvo firme. Jeremías se mantuvo firme. Y pudo ver que toda la palabra que Dios había hablado por medio de Jeremías, la pudo ver hecha realidad. No solamente por Jeremías, sino por Micaías y por Isaías. Amén. Gloria a Dios. No importa cuánto se tarde la petición que tú tienes en la mano de Dios. No importa. No importa. No importa el tiempo que pase, que Dios te diga algo y todavía no sucede. ¿Por qué no sucede? ¿O por qué me tiene aquí? ¿O por qué la iglesia no crece? ¿O por qué no hay avivamiento? ¿O por qué tantas cosas que pueden pasar por su mente, por su mentecita? Pero quiero decirte en esta noche que si Dios te ha puesto en este lugar o cualquier otro lugar en que te encuentres, es porque Dios tiene propósitos grandes en ese lugar. Dios sabe todas las cosas, Dios las sabe. Dios sabe. Dios sabe por qué tú estás pasando lo que estás pasando. Dios sabe por qué tiene que pasar estas cosas para fortalecerse, para formarte.
Solo lo que tenemos que tener es ese amor, esa pasión de mantenernos con Él en todo momento. Dice aquí, santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Dios busca a los que no están capacitados, fíjense. Ese secreto no lo sabía ni Moisés ni Jeremías. Cuando le dije que no sé hablar y que no soy un niño, no sabían que Dios no está buscando a los capacitados. Dios no está buscando a los universitarios. Dios no está buscando a los escribas. Dios está buscando a aquellos débiles, los que no pueden, los que no saben. Esos son los que Dios está buscando para capacitarlos, para formarlos. ¿Saben para qué? Para que le den la gloria a Dios. Porque sabe que en su debilidad no podemos hablar, no podemos hacer nada. Pero Cristo en nosotros todo lo podemos. Dice la palabra, en Cristo que nos fortalece. Aleluya. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No digas que eres niño, no digas que no sabes. Porque todo lo que Dios te diga, eso dirás, y donde te envíe, eso allí irás. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aún en la oposición, Jeremías tenía que hablar a ese pueblo rebelde, pero el Señor le decía, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Para librarnos, hermanos, ¿de qué? Para librarnos del temor. Dios quiere que seamos valientes. Gracias, Dios. Que hablemos la palabra con valentía. Aleluya. Amén. Que hablemos de la venida del Señor con valentía. Dios quiere librarte de ese temor. De ese temor que sientes a lo mejor de que me van a cerrar la puerta. No me van a escuchar. No me van a creer. ¿Por qué voy a ir allá y decir Cristo viene si no me van a creer? El gobierno le ha dado la espalda a Cristo. La gente, la mayoría, ya no cree en Cristo, no quiere que le hablen de Dios. Y todavía el Señor sigue haciendo el llamado. Id y predicad el Evangelio. Id y predicad el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir en aquí? ¿O cuántos vamos a decir no puedo, soy un niño, no sé hablar todavía? ¿Cuántos? Todavía sucede. Todavía sucede. Quizás salimos y no vamos a las calles, pero donde quiera que vayamos a las tiendas, podemos dar un Dios te bendiga. Podemos hablar de la palabra de Dios. Podemos decir Dios te ama. Podemos dar nuestro testimonio. Cuántas cosas en el trabajo, cuántas conversaciones podemos hablar de Cristo. Porque déjenme decirle que una vez que usted es salvo y acepta al Señor como su Señor en su corazón, lo que habla el corazón es de Dios. No puede hablar otra cosa. No puede. Entonces, hermanos, no callen. No callen. Y hable de Cristo. Porque a nosotros nos está pasando lo mismo que a Jeremías. Nosotros estamos empatizando con el dolor del pueblo, de un pueblo que está sufriendo. Leía yo en un documental que el día que pasó lo de las Torres Gemelas, hubieron bastantes niños abortados. La palabra era como 4,000 niños abortados. Y todo el mundo lloró por lo de las Torres Gemelas, por todo lo que había muerto en las Torres Gemelas. Pero ¿qué de los niños abortados? ¿Me entienden? Dios todavía está haciendo un llamado. Dios todavía está haciendo un llamado. Cuando venimos a la oración al altar, Dios nos está llamando a empatizar con aquellos que están sufriendo, que tienen hambre, con aquellos que están perseguidos, con aquellos que están torturando, porque no quieren negar a Jesucristo. Pero muchas veces nos encontramos orando por nosotros mismos, por mi hermano, por mi hermano, por mi prima, por mi primo, por mis suegros, pero ¿qué de aquellos que le están cortando las manos, que lo están torturando, pero están quemando? ¿Qué de aquellos que están abortando en las clínicas de aborto? ¿Qué de aquellos que están en la drogadicción? ¿Qué de aquellos que están persiguiendo por amor a Cristo?
Santo. Jeremías lloraba, pero lloraba porque el pueblo le había dado la espalda a Jesucristo, a Dios. Nosotros tenemos que llorar y empatizar con ellos también y llorar como Jeremías lloraba. No importa que nos digan llorones, no importa, pero doblar rodillas y orar por esos hermanitos que están sufriendo en el otro lado del mundo y que pronto estamos sufriendo aquí también, porque vamos a ser perseguidos. Amén. Amén. Gracias Dios. Fíjense, la persona inconversa, ¿qué es lo que te dice cuando tú le vas a presentar la palabra de Dios? Muchas veces te dicen, ay, es que yo soy joven todavía. Pensar en otro hombre. Ay, que yo soy joven todavía. Tengo que vivir mi vida, que ustedes la vivieron. Dejen que yo esté un poquito mayor, ¿verdad? Y voy a la iglesia. Qué erróneo están. Qué erróneo están. Gloria a Dios. Dios sigue dando vida a todo ser humano. El profeta pudo ser capaz de ver su rol profético en Judá como un llamado divino y originado en la mente de Dios mucho antes de que él naciera. El Salmo 139 dice, el 13, formaste mis entrañas. Dios formó nuestras entrañas. Nos hizo desde el vientre de nuestra madre. En lo oculto fuimos formados. Y dice, mi embrión vieron tus ojos. Desde ahí, hermanos, desde ahí ya Dios estaba en sus pensamientos diciendo, a esta hermanita la voy a usar en esto. A este hermanito tengo propósitos diferentes. Aquel otro hijo la voy a usar de diferentes maneras. Y así Dios, aleluya, nos da un llamado a cada uno de nosotros. Ahora, ¿estamos dispuestos a aceptarlo? Dios formó el cuerpo de Jeremías. Dios formó la personalidad y los talentos de Jeremías. Ya nosotros venimos con los talentos. ¿Qué estamos haciendo con los talentos? Él nos santificó. ¿Quién había apartado a Jeremías para un servicio especial? Él te santifica cuando te aparta a ti para un llamado. Respondes tú a ese llamado. Dios planeó soberanamente el ministerio de Jeremías como un vocero divino a las naciones. Él fue llamado a las naciones. Tú fuiste llamado a hablar a tu hermano que está a tu lado. Tú fuiste llamado tal vez a hablar al vecino que vive al lado tuyo. O quizás al compañero de trabajo. O no sé cuál sea tu llamado. Yo no sé cuál es tu ministerio. Aquí lo importante es que tú sepas que ya Dios te formó y Dios quiere quitarte el temor que puedas tener. La presencia de Dios disiparía el temor de Jeremías. Contigo estoy para librarte, le dice, aleluya. Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo que te envíe tú irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dios prepara, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y ese es el temor. Y esa es la preparación que Dios quiere darte. Quiere quitarte el temor y a la misma vez te está preparando. Gracias Dios. Te estás dejando preparar. Porque a veces no le permitimos a Dios que nos prepare. No le permitimos a Dios que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. Estamos dispuestos. Fíjese, el llamado de Jeremías era digno de llorar. Yo me identifico, yo estaría llorando. ¿Sabes lo que es que el Señor te dice? Tienes que ir y arrancar, tienes que ir y destruir, tienes que ir y arruinar para derribar. Para eso lo había llamado el Señor. Para arrancar, destruir, arruinar y para derribar. 4 cosas le dijo el Señor que tenía que hacer. Y solo 2 cosas le dijo. Y para edificar y para plantar. Y en ese versículo yo me puse a meditar y le decía, Señor, el llamado realmente de Jeremías fue fuerte. Porque él llevaba un llamado de juicio, una predicación de juicio. Claro que ahí iban a dar la espalda,
y que de plantar. Pero también me puse a pensar el dicho de nosotros, ¿verdad? Cuando decimos, cuando hay una, por ejemplo, cuando hay una papa podrida en un costal, ¿qué hay que hacer? ¿Sacarlo por qué? Porque va a poder echar a perder la fruta. Porque va a poder echar. Entonces, lo que Jeremías estaba haciendo era diciéndole al pueblo: arrepiéntate, arrepiéntase, vuelvan a Dios, arrepentíos, porque va a venir juicio. Pero el pueblo no le hizo caso, el pueblo le dio la espalda. En esta generación el Señor ha hablado y ha hablado y ha hablado y sigue hablando por su misericordia, y muchos lo tienen por tardanza. Y el llamado nuestro a esta generación, ¿cuál es? Arrepentíos, volvemos a Dios, porque no le hemos dado la espalda. Tenemos que volver a Dios. Muchos no quieren saber de Dios. Muchos han sacado a Dios de todos los lugares. Hasta quieren controlarnos en nuestras casas. Están aprobando leyes horribles, feas. Ahora, no hace mucho ahí, precisamente hoy, están identificando a los niños y a las niñas, a las jóvenes, que tengan un corazón doble. No importa que sea la ropa o sea un collar o unos aretes. El problema es que si tienen un corazón doble o un triángulo doble, lo van a identificar para ser niños de trata, niños que van a vender para ser abusados. Tenga cuidado con lo que le compra a sus niños. Eso viene en las noticias hoy en Canal 26. Lo está hablando el medio, las noticias. Ya no está hablando ni una, podemos decir, ni un pastor, ni una iglesia. No, lo están hablando las noticias. Que estas personas están identificando a estos niños para robarlos, para venderlos con propósitos, para vender sus cuerpos, otros para venderlos en relaciones, para tener relaciones sexuales. Cuidemos a nuestros niños, oremos por nuestros niños y veamos que le estamos comprando a nuestros niños. Hasta eso se ha valido, ¿verdad? El comercio, en identificar de esta manera para poder destruir más a nuestros niños, a nuestros profetas, a nuestros pastores, a nuestros evangelistas, a los llamados de Dios para esta generación que está rebelde contra Dios. Aleluya. Dios nos prepara, hermanos. Jehová dijo a Jeremías, extendió su mano y le tocó en su boca, lo preparó, le estaba impartiendo el mensaje profético. Dios capacita a las personas para que cumplan muchos roles, no solamente la del profeta. El toque divino inspira a quienes se sientan incapaces de cualquier tarea. Ahí está Dios. ¿Qué le podemos decir a Dios? No, yo no puedo. No puedo. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Gracias. Dios continúa alentando a Jeremías y le dice: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Dios quiere quitar de nosotros nuestros temores, deudas, inseguridades. Muchas veces somos muy inseguros. Él nos capacita en toda área de nuestro llamado. Él quiere que seamos dependientes de Él. Él quiere que seamos obedientes. Él nos llamó, nos prepara y quiere que nos separemos para Él. Que nos separemos para el llamado. Y por otro lado, ¿sabe qué me impacta? Cuando el Señor le dice en Jeremías 19:1, le dice a Jeremías: no quiero que te cases. Yo decía, ¿por qué el Señor no quería que Jeremías se casara? ¿Por qué? Y me puse a pensar y decía, wow, no quiere que tenga hijos. Quiere que esté completamente apartado. ¿Saben por qué? Porque cuando está el matrimonio, a veces nosotros ponemos a nuestra familia antes que a Dios. A veces nuestro hijo está enfermo y nosotros decimos: ay, ¿por qué el nene está enfermo? No lo puedo sacar para la iglesia. O ay, que el nene está en tal sitio, un compromiso, y no lo puedo sacar para la iglesia. Y los llamados de Dios son un compromiso serio. Los llamados de Dios son serios, hermanos.
Cuando Dios te quiere entregar algo, quiere que tú seas obediente al 100%. Con razón le dijo, no te cases. No te cases. El llamado de Dios a veces implica apartarnos de la familia, doblar rodillas, días, horas, ayunando. Quizás salir como mensajeros, mensajeras. Y la familia a veces te impide. Y el llamado de Jeremías era algo muy serio, muy serio. Estaba llamando a arrepentimiento a un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Gracias, Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que a veces nos está malo que no nos digan, pero tenemos que apartar tiempo para Dios. Tenemos que apartar tiempo para Dios. A veces damos más tiempo a otras cosas que a Dios. Gracias, Dios. Y Dios quiere 99% de nosotros. Y sí podemos. Sí podemos. Imagínate una hierba mala que se debe arrancar o un edificio inhabitable que se deba derribar. ¿Para qué? Para construir uno nuevo. Para que pueda crecer hierba nueva. Y ese era el llamado de Jeremías. Derribar. Derribar. Para lograr algo positivo donde está la hierba mala o el edificio en ruinas, debe haber una destrucción total. Solo entonces se puede edificar. Cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que morir para nacer de nuevo. Tenemos que morir a nuestra carne para poder nacer de nuevo. Porque las dos cosas no pueden triunfar en nuestra vida. Algo tenemos que matar y es nuestros deseos a la carne. Gran parte de la predicación del profeta trataría sobre el juicio divino, sobre el pecado al que requería. Jeremías no solo era un destructor, también proclamaba salvación, misericordia divina y restauración y preparación para el nuevo pacto. Debemos recordar que Dios nos prepara para su servicio durante toda la vida. No es un hecho instantáneo. Dios afirma tu llamado afirma su llamado dándole confirmación, dándole preparación. Imaginemos al profeta caminando, orando la situación y de repente viene palabra de Jehová que le dice, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú? Y él le dijo, una vara de almendro. ¿Qué quiere decir una vara de almendro? ¿O qué quiere decir almendro? Almendro significa vida. En este lugar, la vara de almendro o el árbol de almendro era un árbol que florecía antes que ninguno y daba frutos antes que ninguno. Era el primero en florecer y dar fruto, el almendro. Y le quería decir a Jeremías, le quería decir que así estaba él preparado para derramar juicio a su pueblo. También quiere decir velar y estar despierto. Dios está despierto. Dios está velando. Dios sabe lo que está en nuestros pensamientos. Dios sabe lo que está en nuestros corazones. Dios está viendo nuestras acciones. Dios sabe cómo estamos contestando a nuestro llamado. Dios lo sabe. Pero también Él le dice, estoy preparado para el juicio. Estoy preparado para derramar juicio. Vengo pronto, iglesia. Vengo pronto. Estoy preparado para el juicio. Y no quiero que se queden, porque los formé desde el vientre de su madre. Los perfeccioné, los santifiqué. Les he dado palabra en el corazón, en la boca. Les he entregado una Biblia para que prediquen mi palabra, para que hablen de mi palabra. Vengo pronto, iglesia. Vengo pronto. ¿Cómo has respondido al llamado? ¿Y cuántas lágrimas has brotado? ¿Cuántas veces te ha dejado formar y cuántas veces te ha negado? ¿Cómo está tu árbol?
¿Está débil o está fuerte? ¿Cómo está tu alma? Gloria a Dios. Aleluya. Dios le había dado suficiente fortaleza para soportar la persecución. En la obediencia, Dios nos da fortaleza para soportar la persecución. Lucharían contra él, pero no podían vencerlo, porque Dios estaba con él. Cuando llegarían los días malos, Jeremías estaría firme, recordando la promesa de Dios. Dios está con nosotros y nos fortalecerá. Y quiero leerles aquí en el 17, y con eso concluyo. Gracias Dios. Les dice: tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Le está diciendo, le dijo a Jeremías en ese momento, pero también lo está diciendo a nosotros. Hey pueblo, dice: ciñe tus lomos, arréglate. En ese tiempo las patas eran largas y el ceñir los lomos quiere decir: me coge la pata y póntela en el hombro o en la cintura, pero arréglate, porque va a venir adversidad. Y háblales todo cuanto te mande, aunque venga adversidad, aunque venga la negatividad. No temas de ellos, no temas lo que te va a pasar, lo que te venga a pasar. No temas la negatividad, no temas, porque Dios está contigo, para que no te haga yo quebrar delante de ellos. Si nosotros nos llenamos de temor y de debilidad, entonces nosotros vamos a caer como ellos. Y nosotros somos un pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo predestinado para los propósitos de Dios. Amén. Amén. Gracias Dios. Dice: porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá. Mateo 28, vamos a Mateo 28, rapidito. Gloria a Dios. Mateo 28, 19 dice, y ese es tu llamado, ese es mi llamado, ese es nuestro llamado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creen, mis hermanos? Amén. ¿Cómo responden al llamado? Aleluya. Aleluya. Puestos de pie, mis hermanos. Gracias Dios.